Somos conscientes de que la mayoría de las personas en la audiencia no son culpables de estas cosas, pero estamos ante la solemne obligación de advertir a aquellas que sí lo son. Antes de irse de Naboo, el invierno de 1846, el presidente Brigham Young tuvo un sueño en el cual vio a un ángel parado en una colina en forma de cono en alguna parte del oeste, que señalaba al valle debajo. Cuando llegó al valle del lago Salado 18 meses después, vio justo sobre el lugar donde ahora nos encontramos la misma colina que había visto en la visión. Como se ha dicho con frecuencia desde este púlpito, el hermano Brigham condujo a un grupo de líderes a la cima de esa colina y la designó Ensign Peak, un nombre lleno de significado religioso para esos modernos israelitas. 2500 años antes, el profeta Isaías había declarado que en los últimos días será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y levantará allí estandarte a las naciones. Al reconocer su momento en la historia como el cumplimiento parcial de esa profecía, los hermanos querían levantar un pendón de algún tipo para que la idea de un estandarte a las naciones fuera literal. El elder Heber C. Kimball consiguió un pañuelo amarillo. El hermano Brigham lo ató a un bastón que tenía el elder Willard Richards y luego clavó la bandera improvisada, declarando el valle del Gran Lago Salado y las montañas a su alrededor como el lugar del cual, según las profecías, saldría la palabra del Señor en los últimos días. Hermanos y hermanas, esta conferencia general y las otras que se llevan a cabo semestralmente son la continuación de esa declaración inicial al mundo. Testifico que las reuniones de los 2 últimos días son otra evidencia más de que, como dice el himno, el estandarte en Sion se deja ver, y seguramente estandarte intencionalmente se usa tanto como pendón y como estándar o norma. No es por casualidad que la publicación que contiene los discursos de la conferencia general sea la revista cuyo título en inglés es simplemente The Ensign, el estandarte. Al llegar a la conclusión de esta conferencia, les pido que en los días futuros reflexionen no solo en los mensajes que han escuchado, sino también en el fenómeno excepcional que es la conferencia. Lo que nosotros como santos de los últimos días creemos que son, y lo que invitamos al mundo a que escuchen y observen en cuanto a ellas. Testificamos a toda nación, tribu, lengua y pueblo que para nuestra época y en nuestros días el consejo han escuchado que Dios vive y que aún sigue viviendo, y el consejo que han escuchado es bajo la dirección del Santo Espíritu, la voluntad del Señor, la intención del Señor, la palabra del Señor, la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Quizás ya sepan, y si no lo saben, deben saberlo, que con muy rara excepción a ninguno de los oradores, hombre o mujer, se les asigna un tema. Cada uno debe ayunar y orar, estudiar y buscar, comenzar, detenerse y volver a empezar, hasta tener la seguridad de que para esta conferencia, en este momento, ese es el tema del cual el Señor desea que ellos hablen, a pesar de sus deseos personales o preferencias individuales. Cada hombre y cada mujer a quien han escuchado en las pasadas 10 horas de conferencia general ha tratado de ser fiel a esa inspiración. Cada uno de ellos ha derramado lágrimas, se ha preocupado y ha buscado intensamente la dirección del Señor para que Él les guíe sus pensamientos y sus palabras. Y al igual que Brigham Young,
vio a un ángel parado arriba de este lugar. También yo vi ángeles de pie aquí. Mis hermanos y hermanas, los oficiales generales de la iglesia no se sentirán cómodos de lo que los describa de ese modo, pero así es como yo los veo, mensajeros mortales con mensajes angelicales, hombres y mujeres que tienen las mismas dificultades físicas, económicas y familiares que ustedes y yo tenemos, pero que con fe han consagrado su vida al llamamiento que han recibido y a su deber de predicar la palabra de Dios y no la de ellos. Consideren la variedad de los mensajes que escuchan. Un milagro aún mayor, ya que no hay ninguna coordinación, excepto a través de la dirección del cielo. Pero ¿por qué no han de ser variados? La mayor parte de la congregación, la que vemos y la que no vemos, es miembros de la iglesia. Sin embargo, con los maravillosos nuevos medios de comunicación, una proporción mucho mayor de la audiencia de nuestras conferencias no son miembros de la iglesia, por ahora. Por lo tanto, debemos hablar a aquellos que nos conocen muy bien y a los que no nos conocen en absoluto. Dentro de los que son miembros de la iglesia, debemos dirigirnos a los niños, los jóvenes, los adultos solteros, a los de mediana edad y a los ancianos. Debemos hablarles a las familias, los padres y los hijos en casa, así como a los que no están casados, que no tienen hijos y quizás a los que estén muy lejos de casa. Durante una conferencia general, siempre hacemos hincapié en las verdades eternas de la fe, la esperanza, caridad, el Cristo crucificado, aun cuando hablamos francamente de temas morales muy específicos de esta época. Se nos ha mandado en las Escrituras: no prediquéis sino el arrepentimiento a esta generación. Y al mismo tiempo debemos proclamar buenas nuevas a los mansos y vendar a los quebrantados de corazón. Sean cuales sean los mensajes de la conferencia, proclaman libertad a los cautivos y declaran las inescrutables riquezas de Cristo. Se supone que en la gran variedad de sermones que se dan habrá algo provechoso para todos. En cuanto a esto, supongo que el presidente Harold B. Lee lo dijo mejor años atrás cuando dijo: aparentemente el Evangelio es para consolar al afligido y afligir al que está cómodo. Siempre queremos que nuestra enseñanza en la conferencia general sea tan gentil y acogedora como la enseñanza original de Cristo, teniendo en cuenta al hacerlo la disciplina siempre inherente en sus mensajes. En el sermón más famoso que jamás se dio, Jesús comenzó describiendo bendiciones extremadamente gentiles que todos deseamos reclamar. Las bendiciones que se prometen a los pobres en espíritu, a los pacificadores y a los mansos. Cuán edificantes son esas bienaventuranzas y qué calma traen al alma. Son verdaderas. Pero en ese mismo sermón, el Salvador continuó indicando cuánto más estrecho tendría que ser el camino del pacificador y del limpio del corazón. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, él declaró. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y también oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Obviamente, a medida que el sendero del discipulado asciende, las exigencias son cada vez mayores hasta que llegamos al
intimidante pináculo del sermón que declaró el elder Christofferson: sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que era fácil en las planicies de la lealtad inicial pasa a ser intensamente extenuante y difícil en la cima del verdadero discipulado. Claramente, cualquiera que piense que Jesús enseñó una teología que exime de toda culpa no leyó las letras pequeñas del contrato. No. En cuanto al discipulado, la iglesia no es un restaurante de comida rápida. No siempre recibiremos lo que nosotros queremos. Algún día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo y que la salvación solo viene a través de Él. Con el deseo de enseñar los principios rigurosos y a la vez traer el sentimiento de calma durante la conferencia, tengan, por favor, la seguridad de que al hablar de temas difíciles, comprendemos que no todos miran pornografía, ni evitan el matrimonio, ni tienen relaciones sexuales ilícitas. Sabemos que no todos quebrantan el día de reposo, ni dan falso testimonio, ni abusan de su cónyuge. Somos conscientes de que la mayoría de las personas en la audiencia no son culpables de estas cosas, pero estamos ante la solemne obligación de advertir a aquellas que sí lo son, donde quiera que estén en el mundo. De modo que si están tratando de hacer lo mejor que pueden, si, por ejemplo, tratan de tener la noche de hogar a pesar del caos que a veces reina en un hogar lleno de niños traviesos, entonces felicítense cuando se hable de ese tema y estén atentos a algún otro discurso que trate un tema en el que ustedes necesiten mejorar. Si nosotros enseñamos por el Espíritu, y ustedes escuchan por el Espíritu, uno de nosotros se referirá a sus circunstancias y enviará un mensaje profético personal directamente a ustedes. Hermanos y hermanas, en la conferencia general ofrecemos nuestros testimonios en conjunción a otros testimonios que vendrán, porque de una manera o de otra Dios hará que se escuche su voz. Os envié para testificar y amonestar al pueblo, ha dicho el Señor a sus profetas. Y después de vuestro testimonio viene el testimonio de terremotos, de la voz de truenos, de relámpagos y de tempestades, y la voz de las olas del mar que se precipitan allende sus límites. Y ángeles clamarán en voz alta, tocando la trompeta de Dios. Los ángeles mortales que vienen a este púlpito han tocado la trompeta de Dios de una o de otra forma, y es la trompeta de Dios. Todo discurso que se da siempre es por definición ambos un testimonio de amor y una advertencia, así como la naturaleza misma tanto testificará con amor y con una advertencia en los últimos días. En un momento, el presidente Thomas S. Monson vendrá al púlpito para concluir la conferencia. Permítanme decir algo referente a este amado hombre, el apóstol de mayor antigüedad y el profeta para el día en que vivimos. Dadas las responsabilidades a las cuales me he referido y todo lo que han escuchado, es obvio
que la vida de los profetas no es fácil y la vida del presidente Monson no lo es. Se refirió a eso él la noche pasada en la reunión del sacerdocio. Se lo llamó al apostolado cuando tenía 36 años. Sus hijos tenían 12, 9 y 4 años respectivamente. La hermana Monson y esos niños han cedido a su esposo y a su padre a la iglesia y a sus deberes por más de 50 años. Han soportado las enfermedades y las cargas, los golpes y las dificultades de la mortalidad que todos afrontan, algunas de las cuales aún yacen por delante. Pero el presidente Monson se mantiene invariablemente alegre en medio de todo. Nada lo desanima. Tiene una fe y resistencia extraordinarias. Presidente, de parte de toda esta congregación que nos ve y que no vemos, yo le digo, lo amamos y lo honramos. Su devoción es un ejemplo para todos nosotros. Le agradecemos su liderazgo. Los 14 que también tenemos el oficio apostólico, más los demás en este estrado, los que están sentados en la congregación frente a nosotros y la gran cantidad de personas reunidas alrededor del mundo, lo amamos, lo sostenemos y estamos a su lado apoyándolo en esta obra. Usted es uno de esos y vamos a aliviar esa carga en cómo podamos. Usted es uno de esos mensajeros angelicales llamados antes de la fundación del mundo para llevar el estandarte del Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. Y lo está haciendo de manera magnífica. De ese Evangelio que se declara y de la salvación que ofrece, y aquel que lo provee, yo testifico en ese nombre grandioso, el Señor Jesucristo. Amén.